Si por cualquier motivo llegaste a este canal y te gusta la reseña que vas a ver a continuación, coméntame, que te voy a responder. Dale me gusta y suscríbete. Ahora sí, dale A video. recordar que siempre que esté el sol, no hay por qué tener miedo. Bueno, continuamos acá y vamos a ver Observados, que la premisa sí me parece un poquito más psicológica que otras e interesante, así que vamos a ver. A ver, un error. Bueno, un error tampoco así abrumador, pero está catalogado como terror fantasía sobrenatural, ¿ok? Pero sí tiene toque psicológico. Y yo me voy a centrar en eso. Así que yo me voy a centrar en eso. A ver, vamos a hablar sobre Observados. La película de terror. No pude ver Winnie the Pooh. Miel y Sangre, parte 2. Perdón. No va a estar en el canal, quizás más adelante. Pero observados. A ver. Interesante la premisa. Interesante incluso la construcción de estas criaturas. E interesante cómo iba evolucionando la trama hasta que salieron del bosque y la película se extendió como 20, 30 minutos más, no sé. Se me hizo larga esa parte, muy larga. Pero bueno, a ver, ¿de qué se trata? Dakota Fanning, era mi amor platónico de niño, lo sigue siendo. Pero viene a hacer la papel de Mina junto a otra actriz también que no me acuerdo en dónde trabajó, pero se llama Georgina. Y ahora último también a Owen Furre, Madeleine, que ella estuvo hace poco nomás en la película esta de Tarot de la Muerte. Estuvo siendo a una de las condenadas, por decirlo así, ¿no? Las que leían el tarot, pero hace muchos años. Entonces, ella junto a otro grupo de chicos se ven o se encuentran en una parte del bosque de Irlanda en donde cosas sobrenaturales aparecen. Y si bien la trama se va a ir desarrollando poco a poco, se encuentran y su único refugio es una casita con una ventana, una luna bastante gruesa, que es como que la vista o la pantalla para estas criaturas y se explica al menos en esa parte de que estas criaturas tratan de aprender de ellos, ¿ok? Sin, con ciertos límites en algunas reglas, con ciertas cositas que ellos no pueden entrar porque la luna es bastante gruesa, pero ya de plano no nos adentramos tanto en la atmósfera del mundo exterior, sino nos concentramos ahí. Y con el tema de estas criaturas, la incógnita, el no saber qué pasó, la curiosidad, la intriga es bastante, pero bastante interesante, hasta cierto punto de la película. Poco a poco, mientras se va desarrollando la película, se va descubriendo qué son estas criaturas, se va descubriendo por qué la casa está ahí, cómo es que se construyó esto, cómo es que llegan, cómo es que suceden varias cosas sobrenaturales y cómo es que ellos no están durante el día, pero sí están durante la noche. Así que es como una pequeña resiliencia de estas criaturas o eh, como un bajón de poder, por así decirlo. Entonces, bueno, la premisa es interesante. A mí me chapó. No supe mucho sobre esta película, leí apenas algo, ni siquiera vi el tráiler y me fui de lleno con esta película. Quiero decir también que las actuaciones me gustaron bastante. La de Olwen y la de un chico que se llama Oliver Finnegan, que hace el papel de Daniel. Qué buena, me gustó mucho la actuación de él. Y Mina, que cómo es que su pasado recae al final en la película, si bien no entra así bastante bien, me gusta que solo a este personaje le hayan dado una introspectiva para poder no solamente encariñarnos, sino para poder enlazar muchos sucesos y poder dar como que un mensajito. Ok, hasta ahí todo bacán. Pero la película se demora en entrar y se demora en terminar. No dura mucho, no dura apenas hora y 42 minutos. A eso agréguenle 15 minutos de los anuncios y 10 minutos antes que la sala se apertura. Entonces,
todo pesa, todo comienza a pesar durante la película. A ver, nos orientamos en Irlanda, en un pedazo de un bosque que curiosamente la señal cuando se distorsiona, cuando estás entrando a este bosque, comienzan a ver símbolos nórdicos, runas se les llama, en digital, o sea, es como que ya lo sobrenatural está traspasando la tecnología y se plasma en pantalla, que eso me pareció curioso, que eso me pareció bastante curioso. Quiero rescatar una vez más que el papel de Dakota Fanning en esta de acá no es espectacular, no es así grandiosa, hace un papel bastante normalito, hasta cierto punto no es que le da tanto punch a su actuación, pero quiero decir una vez más que sigue estando hermosa como cuando la dejé. Ya bueno, me hizo recordar a Casa tu Dragón. Seguimos entonces la vida de Caroline, que es esta chica, y su introspectiva de cómo es que cuando era niña hubieron muchos sucesos que, si bien no la traumaron, pero la van construyendo en sus decisiones, ¿no? Con su hermana gemela y con su madre que bueno, falleció. Durante el largo de la película se ven varios puntos sin retorno, que es como si fuese una cúpula en donde ya no hay para atrás y no sé, ahí comienza un poquito lo sobrenatural, ¿no? De cómo es que nos adentramos en este pequeño mundito en donde si sales de esta parte sí o sí vas a morir y si te quedas aquí tienes posibilidades de seguir siendo como una marioneta de estas criaturas para que ellas puedan aprender. Al final se explica por qué ellas quieren aprender, ¿no? Pero bueno, eh, vamos 30 minutos de la película y aún nada interesante. Esto de acá lo veo viendo a cada rato en varias películas. Es como que no puede ser tan sencillo plantearnos una vez qué es lo que sucede y después ir desarrollando poco a poco, porque es que siempre mantienen tanto en la intriga durante tanto tiempo y después que se desarrolla de golpe, ¡pum! ¿Por qué? Eso no es un plot twist. El plot twist se va desarrollando durante lo largo de toda la película y después lo que creíamos no era e incluso llega a tener un peso muy, pero muy potente. En muchas de las películas que estoy viendo de terror, no tienen eso. No tienen eso y creo que en terror cae muy bien. Pero bueno, ya es decisión del director o de quien está a cargo. Ahora el director es Ishana Night Shyamalan. Ay, no me jodas. ¿Es Shyamalan? Directora de cine. Ah, bueno, entonces debe ser otro porque conozco un Shyamalan que es muy bueno. Pero bueno. Eh, ok, pero llegamos, no todo es malo. Llegamos a un punto de la película en donde comenzamos a ver pequeños rasgos y eso es lo que me estaba maquinando yo de no mostrar a la criatura, de mostrarnos por eh, sombras negras, de mostrarnos por siluetas en negro, de no saltarnos a la vista cómo son físicamente. Creo que la intriga, el saber cómo son estas criaturas en su totalidad pierde mucho, pero cuando nos dan de cachitos es bastante bueno y potente porque nos deja el miedo de saber qué es lo que esconden en sí, ¿no? Y cómo son en realidad. Y a través de una silueta negra, esta criatura es como si fueran un envolvimiento. Y cada vez se va estirando y se va estirando y llega a ser como que de 4 metros y delgados, que parecen un Slenderman, ¿no? Muy, muy buena esa parte. Cuando comienzan a romper una de las reglas, comienzan a abrumar tanto esta pequeña casita que el vidrio lo comienzan a rajar, lo llegan a rajar y no a romper, pero se resquebraja y esa atmósfera, esos minutos, a eso me refería con terror psicológico, de no saber qué es lo que puede suceder después cuando aún no conoces estas criaturas y qué es, obviamente van a morir si es que te atraviesan ese vidrio, pero también la película se permite darnos una atmósfera aún más potente y sombría de cómo es el desenlace, ¿no? Cómo podría ser el desenlace. Y a eso va el terror psicológico, de que te comienza a carcomer cómo es que se puede desarrollar con el enemigo, y el enemigo en este caso son estas criaturas. Eh, Toda esa escena, desde que quieren abrir la puerta y luego rajan la luna, me gustó
muchísimo. Ahí dije, ah, bueno, ok, esto era lo que estaba esperando, pero pasaron muchos minutos. Y bueno, se puso lo bueno, ¿no? Pero qué criaturas más interesantes. No sé si está bien escrito o si lo estoy pronunciando bien, pero son como hadas que les llaman chainless. Chainless. Eh, cambiantes, no sé qué. O el dilema de los Falfling. He tratado de buscarlo, pero no lo encuentro. Quizás lo escribí mal o la pronunciación es en otro idioma y no en el inglés. Porque fall, pues caído y flying, ¿no? De volar. Los voladores caídos, algo así, o los como los ángeles caídos. Pero bueno, se diría de otra forma. Y me pareció bastante interesante la construcción de estas criaturas. ¿Por qué? Porque nos comenzaban a mostrar unas deformidades, parecía manos, después un poquito mitad de rostros, después cuando se comienzan a parar, cómo es que son veloces, vuelan. Entonces me gustó esa parte de la construcción. Creo que lo mejor de la película está en el medio, en la parte central, porque al comienzo se demora en llegar y después al final se demora en terminar. Es como que empieza de acá y sigue así y después baja, ¿no? Pero bueno. Eh, descubren que en la casa abajo había como un pedazo de metal. Yo no sé cómo no descubrieron esto antes, cuando estuvieron ya varios meses los otros chicos, porque el papel de Mina llega bastante tarde. Y si no fuera por su curiosidad, pues debajo había un metal y ese metal cubría una puerta que se enrosca, ¿no? Y abajo había un búnker donde podían vivir mucho tiempo, pero mucho tiempo. Ven unos videos que a quien se refieren como el profesor, que era el que daba energía y había construido todo esto con el potencial de estas criaturas para poder traer a la vida a personas que ya habían pues fallecido, no muerto, utilizando el poder de estas hadas. El tema de las hadas es un folclore bastante interesante, pero no como para, o al menos, si bien se presta como para terror, en este caso terror fantasioso, me hubiera gustado de que no detallaran tanto la fisionomía de estas criaturas. Si bien se puede desplayar en dibujos o en otras cosas, pero me hubiera gustado más que la intriga se mantenga ahí. Y cuando nos revelan cómo son estas criaturas, pues ahí pierde ya el gustito. Y poco después, cuando, por ejemplo, ya se escapan de este lugar y tratan de retornar, ahí se pierde totalmente el gusto cuando sabemos cómo son estas criaturas en totalidad, en su forma física, ¿no? Y cuáles son su propósito de ellos. Bueno, esto va a ser spoiler ya. Una de las peticiones del profesor, porque pues fallece, era de que todo lo que había investigado, que estaba en la universidad, pues se queme y que lo dejen de lado todas sus investigaciones. Que a pesar de que puede tener potencial, pues no quiere. Y lo que hace al final, pues el papel de Mina es justamente eso. Va, llega, quema todo, descubre aún más sobre estas criaturas. Y cuando hablan con Kira, que es una de las chicas, Georgina, le dice, ¿no? Y se dan cuenta, descubrieron después, que Madeleine era una de esas criaturas, era como que la el detalle incógnito entre todas las criaturas porque ella podría estar a la luz, la defectuosa se le decían. Y le dicen, no trajimos a un monstruo aquí, Kira, tenemos que enviarla de vuelta. Madeleine al final es un observador. Pudieron haber tenido un punch más fuerte, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que la película no quiere terminar mal, quiere terminar bien. Y al terminar bien, nos dejan con esa desazón de, ok, pero el terror no siempre tiene que ser esperanzador al final. Y como me hubiera gustado de que tuvieran un desenlace más siniestro, tuvieron la oportunidad de hacer un desenlace más siniestro al decir que esta criatura que se escapó de todas ellas, pues va a ser la que haga un caos en el mundo y libera a las otras criaturas. La tenían ahí, pero no se fueron por ahí, se fueron por el confrontamiento y por el cambio emocional. Y al final pues Madeleine cambia emocionalmente y ya no les hace daño a las chicas, sino pues es como libre, ¿no? Y siempre está aprendiendo de Mina, que es Dakota Fanning, como en una forma más pequeñita.
Y al final, pues, al no irse por esos rumbos, que hubiera sido mucho más interesante, creo yo, me quedé como que, ah, ok, quedó en nada. Solo se transformó y chao. Bueno, bueno, qué pena, la verdad. El lado cómico de esta película lo tiene Lorito y agradezco porque pues no se le puede atañer mucho a Lorito y el Lorito a cada rato dice, intenta no morir, intenta no morir. Eso es algo que te salta un poquito de risa y se agradece de vez en cuando. Así que nada, muchas gracias, perdón si me he extendido, pero una película interesante que tiene potencial, pero no lo supieron aprovechar. La están catalogando como una película de terror que no da miedo, pero no necesariamente tiene que darte miedo. Pues a mí me gusta más que me psicoseen. Si pueden darme miedo, pues bacán, ¿no? Pero eso es justamente lo que comentaba. Un poquito la atmósfera terror fantasía es un poquito llevada para diferentes horizontes. Así que, bueno, escogieron creo que al final un horizonte esperanzador y hubiera estado mejor el otro, el que mencioné. Así que nada, muchas gracias y aquí está abajo en las redes sociales. Coméntenme si les gustó o no les gustó la película o si les gustó o no les gustó esta reseña. Así que nada, conmigo es hasta aquí. Gracias. Vuela, Darwin. Te vamos a seguir.